Hay una tarea difícil que todos y cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos que llevar a cabo cada tanto tiempo. Y es que normalmente en nuestros países y por supuesto aquí en España, cada 4 años volvemos a las campañas electorales. Y esto significa pues que vuelven los políticos a prometer y tenemos que volver a estudiar cada caso para ver cuál es el que creemos que se aferra más a nuestras creencias básicas como cristianos, como personas. Y es que hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo debería ser un rey? ¿Cómo debería ser una persona capacitada para liderar a un pueblo? Porque donde dejamos nuestro estudio de 1 de Samuel ya hace un par de semanas, pues el pueblo de Israel había pedido un rey. No que el Señor quisiera poner una monarquía en Israel. Y ya estudiamos cómo el Señor pues no quería esto, no era parte de su voluntad, aunque sí parte de lo que Él permitió al pueblo. Y ya Él advirtió sobre cómo serían estos reyes que viniesen, eligieran a quien eligieran. Pero la pregunta es, ¿cómo será este primer rey? Seguramente tú tienes en tu mente la idea de cómo debe ser un líder. Seguramente una persona con muy buena presencia. Una persona además que cuando entra en la sala todos, se quedan quietos, se quedan callados, están atentos a lo que él dice. Una persona sabia, quizás una persona pues con mucha experiencia, una persona que ha estudiado, por supuesto. Todos tenemos una idea de cómo debería ser un líder, por supuesto un líder político. Y estudiaremos hoy cómo es el primer rey de Israel, que seguramente en tu mente ya tienes el nombre de este primer rey de Israel, cuyo nombre era Saúl. Así que te pido que me acompañes a 1 de Samuel, capítulo 9, y vamos a ver que este es un rey, este es un israelita, este es un hombre ejemplar. Y si ya has leído 1 de Samuel, ahora mismo estás quizás un poco extrañado, porque habrás estudiado la historia y a lo mejor te sorprende que diga que Saúl era un hombre ejemplar. Para eso vamos a 1 de Samuel 9. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a pedirle que nos enseñe, que nos capacite para entender su palabra, pero por supuesto, no solo entenderla, también ponerla en práctica y vivir bajo sus directrices. Padre Santo, te alabamos y te glorificamos, oh Dios, como el único Rey sobre nuestras vidas, como aquel que merece toda alabanza, todo honor. Señor, desde luego que en nuestra mente hay muchas ideas sobre cómo debería ser el mundo, cómo deberían ser, Señor, quienes nos lideran. Pero lo cierto es que no hay hombre, no hay persona que pueda, Señor, liderar bien a un pueblo sino Cristo Jesús solamente. Así que, Señor, te alabamos porque eres Dios, porque eres Señor, porque eres soberano en nuestras vidas. Y te pedimos, por lo tanto, que dictes a tu pueblo tu voluntad. En el santo nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén y amén. 1 de Samuel, capítulo 9, dice que había un habitante de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Un día se perdieron las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo a su hijo Saúl: toma ahora contigo a alguno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Y él atravesó los montes de Efraín y de ahí pasó a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por las tierras de Saalim y tampoco las hallaron. También pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo al criado que lo acompañaba: ven, volvámonos porque quizás mi padre haya olvidado la preocupación por las asnas y esté intranquilo por nosotros. Y él, el siervo, le respondió: en esta ciudad hay un hombre de Dios, es un hombre muy respetado. Todo lo que él dice acontece sin falta.
Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objetivo por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos a este hombre? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al hombre de Dios. ¿Qué le podemos dar? Entonces replicó el criado y dijo a Saúl: mira, tengo aquí en mi mano un poco de plata, se lo daré al hombre de Dios para que nos indique el camino. Y antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y se fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios. Cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas jóvenes que salían por agua y les dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas les respondieron: sí, aquí está, daos prisa, pues precisamente ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en lugar alto. En cuanto entréis a la ciudad, buscadlo antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ya, porque es ahora cuando lo hallaréis. Ellos subieron entonces a la ciudad, y cuando estaba en medio de ella, vieron a Samuel que venía hacia ellos para subir al lugar alto. Un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había hecho a Samuel esta revelación: mañana a esta hora yo enviaré a ti un hombre de la tierra de Benjamín, al cual ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: este es el hombre del cual te hablé, él gobernará a mi pueblo. Y se acercó pues Saúl a Samuel en medio de la puerta y le dijo: te ruego que me ensueñes dónde está la casa del vidente. Samuel respondió a Saúl: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Mañana por la mañana te despediré y te descubriré todo lo que hay en tu corazón. No te preocupes por las asnas que se extraviaron, pues hace ya 3 días que fueron halladas. Además, ¿para quién es todo lo que hay codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los llevó a la sala y les dio un lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Después dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la que te dije que guardaras aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: aquí tienes lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque en esta ocasión se te guardó cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Samuel comió aquel día con Saúl. Cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en la azotea. Al otro día madrugaron. Al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, el cual estaba en la azotea, y dijo: levántate para que se te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Habían descendido al extremo de la ciudad cuando Samuel dijo a Saúl: di al criado que se adelante, pero espérate un poco para que te declare la palabra de Dios. Y el criado se adelantó. Un texto largo, un capítulo en el cual hay mucha narrativa. Hay unas asnas que se han perdido. Saúl y su criado tienen entonces un trabajo que llevar a cabo. Tienen además una pérdida que no pueden encontrar, y en todo esto pues entonces se van a encontrar con Samuel. Y parece que el eje de la narrativa que hemos estado llevando en este libro cambia de tener a Samuel en el centro a tener a Saúl por un momento. Y esto es correcto, pues entonces vemos el carácter de Saúl, un carácter, hermanos, que he de decir que es ejemplar, un carácter que tenemos que imitar. En primer lugar, respecto a la pregunta que nos habíamos hecho, ¿cómo debe ser un rey? Pues la verdad es que Saúl tiene lo mejor y lo peor para ser un rey.
Porque lo primero que conocemos de Saúl es que era un hombre joven, hermoso y con muy buena apariencia. De manera que cuando él estaba donde estuviera de Israel, no había nadie que le sobrepasara los hombres. Un porte pues real, de realeza. Imagínate a este hombre, seguramente además, porque se ve que es un hombre trabajador, un hombre musculado, un hombre que seguramente conocía todo el terreno, ya que había caminado por todo esto, y además un hombre, pues ya imagínatelo, con una corona, vestido con galas reales, imagínatelo quizás con una armadura, y desde luego que si tú te imaginas a un rey hermoso, joven, de una gran altura, pues dirás, hombre, es un buen rey. Por lo tanto, Saúl tiene de lo mejor cuando nos imaginamos a un rey, pero también tiene de lo peor cuando nos imaginamos a un rey. Dice Saúl mismo, ¿no soy yo benjamita, la tribu más pequeña de Israel? Y no solo de la tribu más pequeña, sino también de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña. En otras palabras, Saúl no tiene una familia real. Sí, quizás su apariencia puede ser llamativa, digna de un rey, pero su ascendencia pues no es excepcional. Y todos sabemos lo importante que es la ascendencia, la familia, para el tema real. De manera que tenemos a un hombre cuya apariencia es noble, es de realeza, pero cuya familia es todo lo contrario. Es el más pequeño dentro de los pequeños, el más insignificante dentro de un gran pueblo. Pero lo que debemos destacar de Saúl no es su estatura, no es su belleza, no es tampoco la tarea un poco pues cotidiana, vulgar que podría estar llevando a cabo, no es la falta de renombre de su familia. Lo que debemos destacar de Saúl es, en primer lugar, que sabe escuchar consejo e ideas de otros. No es Saúl el que conoce a Samuel. No es Saúl el que dice, venga, vamos a buscar a Samuel para que nos dé a conocer dónde están estas asnas. Es su siervo. En otras palabras, es alguien de menor rango. Es alguien que está a su servicio. Pero Saúl escucha a esta persona, recibe su idea y no pelea para hacer lo contrario. En esta ciudad hay un hombre de Dios, un hombre muy respetado, y todo lo que él dice, entonces, sin falta, acontece. Acto seguido, Saúl dice en el versículo 7, vamos ahora, vamos allá. No le dice, bueno, pero es que yo ya me quiero regresar a casa. Pero es que el hombre tendrá cosas más importantes. No, escucha a su siervo, acepta la idea y la lleva a cabo. De manera que encontramos en el carácter de Saúl a un hombre simple, a un hombre humilde, un hombre que tú y yo deberíamos imitar. Segunda característica importante y destacable e imitable de Saúl, y es que éste busca la dirección de Dios. Van a donde Samuel, no tardan en ir a donde Samuel. Ojo, pero busca la dirección de Dios cuidando todo detalle. Vamos ahora, le dice a su criado, pero ¿qué llevaremos a este hombre? Los detalles, los protocolos que se llevaban a cabo en ese entonces. Cada detalle para Saúl en su búsqueda de la dirección de Dios es importante. A Saúl no solo le preocupa buscar a Samuel, sino que también él busca algo para llevarle. Busca a Dios cuidando los detalles, cuidando las cosas simples y fáciles de pasar por alto. Esto es importante. No solo debemos ser personas, pues como hemos dicho, simples, humildes. No solamente debemos ser personas que buscan la dirección de Dios, sino que también debemos cuidar de los detalles cuando buscamos al Señor.
Y es que muchas veces, hermanos, pasamos por alto que Dios es Dios, que Dios es Rey, es soberano. Como Dios es mi amigo, como Dios es mi Padre, me presento ante Él como yo quiero. Pero no es bajo nuestros términos que debemos hacer esto. Los detalles son importantes. Cuando Dios dice que algo ha de hacerse de esa forma, esto hay que hacerlo y punto. Porque sus palabras son para ser obedecidas hasta lo que diríamos la letra pequeña. Hasta llegar al pie de página. Desde la A hasta la Z. Sin pasar por alto guiones, sin pasar por alto tildes. Su palabra ha de ser cumplida. De manera que encontramos en el carácter de Saúl un hombre simple, un hombre humilde, un hombre que busca los detalles en su búsqueda de la dirección de Dios, pero también encontramos en Saúl un hombre que no tiene delirios de grandeza. En el diálogo que hay entre Saúl y Samuel, este le dice: ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel sino para ti y para la casa de tu padre? Versículo 21, entonces Saúl responde y dice: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Él no se cree más de lo que es, aunque tiene criados. Pero él no se impone ante su criado. Él no va donde Samuel y recibe buenas noticias y se le crece el ego. No. Él es humilde. No tiene delirios de grandeza. Él reconoce su pequeñez. Reconoce la pequeñez de su familia también. En él no hay codicia, no hay malicia. Respeta a Samuel como portavoz de Dios y escucha atentamente a lo que éste le tiene que decir. De manera que Saúl no es apto para el trono por su porte y belleza. Tampoco es apto para el trono por su pequeñez. Es apto para el trono por su humildad ante Dios, por su anhelo, por conocer la voluntad de Dios. De manera que el Señor, ante la petición del pueblo por tener un rey, busca a un hombre simple y humilde, detalloso en la búsqueda de la dirección de Dios. Un hombre sin delirios de grandeza, sin maldad ni codicia. Versículo 1 del capítulo 10, del 1 al 12. Tomó entonces Samuel una redoma de aceite y la derramó sobre la cabeza de Saúl. Lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en Selsa, en el territorio de Benjamín, que te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros y dice: ¿qué haré acerca de mi hijo? Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel. Uno con 3 cabritos, otro con 3 tortas de pan y el tercero con una vasija de vino. Luego que te hayan saludado, te darán 2 panes que tú tomarás de su mano. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, precedidos de salterio, pandero, flauta y arpa mientras profetizan. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Cuando se te haya cumplido estas señales, haz lo que te parezca bien, porque Dios estará contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo junto a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo vaya a tu encuentro y te enseñe lo que has de hacer. Hermanos, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando buscamos a Dios? ¿Qué ocurre cuando nuestra vida está dispuesta para que la obra de Dios se dé y se revele a otros?
¿Qué ocurre cuando tenemos el carácter de Saúl? Cuando estamos llenos de humildad y sencillez. Cuando nuestro anhelo es buscar y cumplir, conocer la voluntad de Dios. Aquí Samuel, el vidente de Dios, tiene noticias totalmente inesperadas para Saúl. Este busca la dirección de Dios porque se le han perdido unas asnas y se encuentra con que Dios lo ha elegido para dirigir a su pueblo. ¿Y cómo mostrará entonces Dios su voluntad para con Saúl? ¿Qué evidencia dará Dios sobre el llamado que tiene para la vida de Saúl? Pues que Dios le da su espíritu. Y entonces Saúl comenzaría a profetizar. Ojo, mucho cuidado. Serás mudado en otro hombre, le dice Samuel. Y cuando se te hayan cumplido estas señales, haz lo que te parezca bien, porque Dios estará contigo. En otras palabras, puedes obrar con libertad porque serás lleno del Espíritu Santo y tu anhelo será cumplir la voluntad de Dios. Es precioso cuando buscamos a Dios, porque entonces le encontramos. Es precioso cuando vamos ante Él en busca de dirección, porque entonces somos guiados. Cuando ponemos a Dios como centro de nuestras vidas, entonces podemos caminar el camino de rectitud. Dios estará contigo. Versículo 9. Aconteció luego que apenas volvió él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios el corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Cuando llegaron allá al collado, la compañía de los profetas les salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y todos los que lo conocían de antes, al verle que profetizaba con los profetas, se decían unos a otros: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de ahí preguntó: ¿y quién es el padre de estos? Por esta causa se hizo proverbial la expresión: ¿también Saúl entre los profetas? Sorpresa, sorprendente. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, hacemos cosas que otros creen irreconocibles. Cuando permitimos que Dios obre en nosotros, entonces salta a la luz quién es Dios. ¿Qué ocurre cuando buscamos a Dios? ¿Qué ocurre cuando nuestra vida está dispuesta para que la obra de Dios se dé y revele a otros? ¿Qué ocurre cuando tenemos el carácter que tenía Saúl, llenos de humildad y sencillez? Cuando nuestro anhelo es conocer la voluntad de Dios. Pues cuando buscamos a Dios con disposición para que Él dicte sobre nuestras vidas, cuando vamos a Él con humildad y sencillez en busca de su dirección, cuando le damos el señorío sobre nuestras vidas, entonces Dios obra de maneras que no podemos esperar y mucho menos anticipar, porque el poder de Dios, hermanos, no está limitado ni a nuestra grandeza ni a nuestra pequeñez. Dios no obra en Saúl porque es un hombre noble, con un porte real. Y entonces el Señor obra en él, porque por muy grande que pudiera parecer a nuestros ojos, sigue siendo hombre. Y esto sería limitar a Dios. Dios no obra en Saúl porque, ay, pobrecito, qué pequeño. Ay, no. Su obra no se limita a nosotros. Su obra es grande porque Dios es grande. De manera que Saúl, un hombre del campo, que había ido a buscar unas asnas, no solo es ungido para ser rey, sino que también ahora está entre los profetas. Tan chocante y tan fuerte fue esta realidad que incluso se empezó a decir este proverbio: ¿también Saúl entre los profetas? Hermanos, Dios busca personas humildes, sencillas, detallistas al buscar la voluntad de Dios, personas sin malicia y sin codicia,
personas dispuestas a ser usadas por Dios. Él quiere eso en ti, Él quiere eso en mí. Y Él quiere, hermanos, hacer una obra sorprendente para los demás. Y esto es el principio cuando conocemos a Saúl. Haremos un salto temporal. Vamos a saltar hasta el capítulo 15. ¿Qué ocurre, hermanos, cuando cambiamos nuestro carácter? ¿Qué ocurre con la vida de Saúl? Ahora ya Saúl es un rey. Además es un rey con victorias bélicas detrás de él. Es un rey amado por el pueblo, respetado por el pueblo, con un ejército detrás, con aquellos que le sirvan. Un rey que tiene a todo el pueblo a su servicio. Ya es un reino, una casa cimentada. Ya no es aquel de la tribu más pequeña, de la familia más pequeña. Ahora es aquel rey de la familia más importante de Israel. Y Dios vuelve a hablar con Samuel para darle a conocer su voluntad sobre el pueblo. Y su voluntad es esta. Versículo 1 del capítulo 15 de primero de Samuel. Un día Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, escucha las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que Amalek hizo a Israel al impedirle el paso cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres y a niños, aún los de pecho, a vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl convocó pues al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Vino Saúl a la ciudad de Amalek y puso una emboscada en el valle. Entonces dijo Saúl a los ceneos: marchaos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y capturó vivo a Agag, rey de Amalek, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Dios le ha dado a conocer su voluntad a Saúl por boca de Samuel. Ve y destruye a Amalek y no dejes vivo a su rey Agag, porque Dios está haciendo justicia, porque Dios ha impartido juicio, y Saúl será la mano de Dios para impartir justicia, y sus órdenes son claras: ve y destrúyelo todo, no dejes nada en pie, no dejes ni sus animales ni a sus habitantes, ni siquiera a las mujeres y a los niños. Han de ser exterminados. Pero Saúl entonces levanta su ejército, un ejército muy numeroso, muy grande, un ejército conquistador. Levanta estrategia, trae a sus hombres, capturan a Agag, logran conquistar a Amalek, pero no destruyen todo. Dejan al rey con vida y toman posesión de lo mejor dentro del ganado. De manera que entonces volverá Dios a hablar a Samuel y le dirá lo siguiente, versículos 10 en adelante. Vino luego esta palabra del Señor a Samuel: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Y madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana.
Y avisaron a Samuel: Saúl llega a Carmel y se ha erigido un monumento. Después se dio vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. ¿Qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo en mis oídos?, preguntó entonces Samuel. De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos, respondió Saúl. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame que te anuncie lo que el Señor me ha dicho esta noche. Habla, le respondió Saúl. Y dijo Samuel: aunque a tus propios ojos eras pequeño, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y el Señor te ha ungido rey sobre Israel? El Señor te envió en misión y te dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: al contrario, he obedecido la voz del Señor. Fui a la misión que el Señor me envió y traje a Agag, rey de Amalec, y destruí a los amalecitas. Pero el pueblo tomó el botín y ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Entonces Samuel dijo: ¿acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras suyas? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra del Señor, también Él te ha rechazado, para que no seas rey sobre Israel. Hermanos, Saúl era una persona ejemplar, imitable, humilde, sencillo, detallista en buscar la dirección de Dios. Una persona sin maldad ni codicia. Una persona atenta a Dios. Era todo eso. Fue. Ahora, Saúl ya no es aquel hombre que conocimos en 1 Samuel 9. Ya no es aquel que profetizaba junto a los profetas: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras, dice el Señor. Ahora Saúl, en vez de ser atento a la voz de otros en simpleza y humildad, escucha a Samuel. Y escucha que Samuel le dice: Saúl, ¿qué has hecho? Pero niega las palabras de Samuel. Niega su desobediencia en 2 ocasiones. Versículo 13: bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Versículo 20: al contrario, Samuel, he obedecido la misión, la voz del Señor. Ya no está atento a los demás. Ahora en Él encontramos orgullo. Ahora en Él ya no encontramos simpleza. Es un hombre que se ha crecido a sí mismo. Cuando lo encontramos en 1 Samuel 9, era un hombre detallista en su búsqueda de la voluntad de Dios. Vamos donde el vidente del Señor, pero llevémosle algo. Busquemos algo para llevarle. Detallista. Ahora, hermanos, Saúl niega su desobediencia, no porque no le importa seguir la voluntad de Dios, sino porque no le importan los detalles de la voluntad de Dios. Cuando antes se preocupaba por buscar la dirección siguiendo protocolos llenos de detalle, ahora hace caso omiso de la literalidad de la voz de Dios. Ve y destruye, dice el Señor. Versículo
3, ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. 2 verbos, hiere y destruye. Saúl hiere a Amalec, pero no destruye. De manera que es una medio obediencia. Y esto pasa lo mismo que con las verdades. No existe una medio obediencia, no existe una media verdad. La verdad o la obediencia son absolutas. En cuanto hay un poco de falsedad, un poco de desobediencia, ya no es obediencia, ya no es verdad. De manera que Saúl no obedece al Señor. No le importan los detalles, no le importa la voz de Dios. Obedece en el ir a Amalec, pero no en destruirlo, tal y como Dios había ordenado, porque Saúl amó más lo mejor de este pueblo, Amalec, que a la voz de Dios. Antes encontramos un hombre que conoce su pequeñez. Soy de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña de este pueblo. Pero ahora, hermanos, encontramos a alguien que vive para cuidar su grandeza, su reputación ante los demás. Le dice el Señor: ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Eras pequeño a tus ojos. ¿No te ha engrandecido Dios? Eras de lo más pequeño, de lo más común, de aquello que no tiene nada que destacar. ¿Y el Señor no te elevó? Y Saúl se enamora de la grandeza que Dios le ha dado, pero no el Dios grande. No se enamora del Dios grande. De manera que mira la respuesta de Saúl a Samuel, versículo 24. He pecado, pues he desobedecido el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Vuelve conmigo para que adore al Señor. No volveré contigo, porque rechazaste la palabra del Señor, y el Señor te ha rechazado para que no seas rey sobre Israel, respondió Samuel a Saúl. Samuel se volvió para irse, pero él se asió de la punta de su manto y éste se desgarró. Entonces Samuel le dijo: el Señor ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepiente. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios, dijo Saúl. ¿Ves cómo no le preocupa realmente su pecado? Su preocupación es que Samuel vuelva con él para gozar de la reputación del pueblo, para que su grandeza como rey quede intacta. Sí, Samuel, he desobedecido, pero las represalias que no se noten ante los demás. Sí, Samuel, es verdad, no he estado atento a la voz del Señor, he estado atento a la voz del pueblo que me dijeron que salvara a lo mejor, pero yo te acompaño a adorar a tu Dios, no a mi Dios, porque este es el fracaso de Saúl. Él buscaba la dirección de su Dios, pero cuando Dios lo hizo grande, el Dios en su vida empezó a ser el mismo. De manera que no le dice a Samuel: vamos, adoremos a nuestro Dios. Ven, háblame las palabras de mi Dios. No, le dice: yo voy contigo a adorar a tu Dios. La vida de Saúl ahora es una vida de fracaso, porque el éxito no viene por nosotros mismos. El éxito es estar cimentados en la voluntad de Dios. La grandeza ante el mundo palidece ante esto. De manera que Saúl ya no busca al Señor. Dijo Samuel entonces, versículo 32. Leo desde el 31. Volvió Samuel en compañía de Saúl y adoró Saúl al Señor. Y después dijo Samuel: traedme a Agag,
rey de Amalek. Agag vino hacia él alegremente y decía: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre quedará privada de su hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante del Señor en Gilgad. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y lloraba Samuel por Saúl, porque el Señor se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Saúl, un hombre ejemplar al principio, un hombre sencillo y humilde que se transformó en un hombre lleno de sí mismo, un hombre detallista en buscar la dirección del Señor, que se convirtió en un hombre que escuchaba la voluntad de otros antes que la de Dios, un hombre que conocía su pequeñez, exaltado por el Señor, para después ponerse a sí mismo en el trono de su corazón, dejar al Señor y ser derribado por el Señor. Hermanos, si hay algo que aprender de Saúl, es precisamente esto. El Señor nos quiere usar. El Señor quiere personas humildes y sencillas, atentas y detallistas al escuchar su voz. Personas sin malicia, sin codicia, que quieren vivir para Él. Pero cuidado porque es la tendencia humana y natural, pues no somos mejores que Saúl, la de crecernos a nosotros mismos, la de quitar al Señor del trono de nuestras vidas y ponernos a nosotros mismos. Cuidados porque en el diario vivir muchas veces estamos más atentos a la voz de otros, como lo estuvo Saúl escuchando la voz del pueblo, que a la voz del Señor. Cuidado porque si el Señor nos ha dejado su palabra llena de detalles en la búsqueda de su voluntad, estos detalles son siempre detalles mayores. No hay pequeñez ante el Señor. Cuando Él dicta hay que hacerlo, y hay que hacerlo al pie de la letra. Hermanos, Saúl, el primer rey de Israel, el primero de su casa y el último también. Hermanos, cuidado. Qué diferente habría sido si Saúl se hubiese arrepentido de verdad. Qué diferente habría sido si el corazón de Saúl hubiese dejado que el Espíritu lo mudase, como leímos en 1 Samuel 10, que su corazón mudó porque el Espíritu Santo estuvo sobre él. Pero él hizo caso omiso del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que mora en nosotros. No contristéis al Espíritu. Estemos atentos a su voz. Hermanos, que al final de nuestros días, estos traigan gloria y honra al Señor y no lo contrario. Que seamos instrumentos de Dios, que seamos personas dispuestas a ser usadas por Él. El siguiente domingo estudiaremos lo que nos hemos dejado en medio. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es que Saúl empieza su reinado? Y estaremos estudiando cómo esta mudanza de corazón ocurre desde 1 Samuel 10 hasta el 15. Y estudiaremos también más adelante cómo el Señor busca entonces a un prójimo, como le dijo a Saúl, un prójimo mejor que él. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser de corazón sencillo, de corazón humilde. Ayúdanos a estar atentos a los detalles en la búsqueda de tu voluntad, a ser personas sin malicia, ser personas, oh Señor, que lo que quieren es vivir para ti, ser usados por ti. Padre, personas sin codicia. Padre, haznos ver nuestra pequeñez. Pero Señor, cuando tú hagas las obras que solo tú puedes hacer mediante aquellos que estamos dispuestos a ser usados por ti,
quita de nosotros el orgullo, qué peligroso es. Porque, Señor, este es el pecado que hubo en primer lugar en el padre de la mentira. Porque este es el pecado del Edén, querer ser Dios sobre nuestras vidas. Y es el pecado que mora en nosotros. Así que, Señor, sigue obrando tú esta obra milagrosa que llamamos santidad. Padre, glorifícate en nuestras vidas. Oh Señor, queremos vivir para ti. Oh Señor, queremos menguar y que tú crezcas. Padre, que el mundo se sorprenda, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que tú haces en nosotros. Para esto queremos ser herramientas limpias y dispuestas, disponibles para tu uso. Queremos ser canales de tu amor, canales de tu voz, del mensaje del Evangelio que muda corazones con poder de salvación. En el soberano nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto y te agradecemos, porque al igual que Saúl, tú nos has llamado de lo más bajo. Amén y amén. Toda gloria, toda honra a ti. Amén.